Bienvenidos nuevamente a este recorrido por la historia del siglo XX. Nos adentramos en la década de los años 80, una época marcada por el auge del neoliberalismo, la intensificación de la Guerra Fría, los avances tecnológicos y una transformación cultural que dejó huella hasta el día de hoy. El año 1980 comenzó con un evento que redefiniría la política mundial por las siguientes décadas, la elección de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos. Reagan, un exactor de Hollywood y gobernador de California, ganó las elecciones presidenciales de noviembre, derrotando a Jimmy Carter en medio de una crisis económica y del fiasco del secuestro de rehenes en Irán. Su presidencia marcaría el auge del neoliberalismo, con una reducción del papel del gobierno en la economía, recortes de impuestos y un fuerte gasto en defensa para intensificar la lucha contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la Guerra Fría. Mientras Estados Unidos se preparaba para el cambio de liderazgo, en Irán, la revolución islámica consolidaba su dominio. Desde 1979, el ayatolá Ruhollah Jomeini había derrocado al régimen pro-occidental del Shah Mohammad Reza Pahlavi y establecido una república islámica. En 1980, Irán rompió completamente con Occidente y se convirtió en un estado teocrático, con una fuerte influencia en Medio Oriente. Pero el nuevo régimen no tuvo tiempo de estabilizarse, ya que en septiembre Irak, bajo el liderazgo de Saddam Hussein, invadió Irán, desatando una de las guerras más largas y sangrientas del siglo XX, la Guerra Irán-Irak. Este conflicto, que se prolongaría hasta 1988, estuvo marcado por el uso de armas químicas, ataques contra civiles y batallas extremadamente violentas. Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otras potencias jugaron un papel ambiguo en la guerra, apoyando a un bando u otro según sus intereses geopolíticos. Mientras el Medio Oriente ardía, en Polonia surgía un movimiento que desafiaría el dominio soviético en Europa del Este. El sindicato Solidaridad, liderado por Lech Walesa, organizó huelgas masivas contra el gobierno comunista polaco. Por primera vez, un país del bloque socialista mostraba signos de rebelión contra el control de Moscú. Aunque el régimen polaco intentó sofocar las protestas, el movimiento continuó creciendo y preparó el terreno para el colapso del comunismo una década después. A nivel tecnológico, 1980 también fue el año en que la empresa Pac-Man lanzó el videojuego que cambiaría la industria del entretenimiento digital. Desarrollado por Namco en Japón, Pac-Man se convirtió en un fenómeno mundial, marcando el inicio de la era dorada de los videojuegos y sentando las bases de la cultura gamer. Si 1980 fue un año de cambios y conflictos, 1981 trajo consigo eventos que sacudieron aún más el mundo. El 20 de enero, Ronald Reagan asumió la presidencia de los Estados Unidos, pero lo que más llamó la atención ese día fue la liberación de los 52 rehenes estadounidenses en Irán, después de 444 días de cautiverio en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. El hecho fue visto como una victoria de la Revolución Islámica y como una humillación para la administración de Jimmy Carter, que no había logrado resolver la crisis antes de dejar el poder. Pocos meses después, el 30 de marzo de 1981, Reagan sobrevivió a un intento de asesinato en Washington, D.C. John Hinckley Jr., un hombre obsesionado con la actriz Jodie Foster, disparó contra el presidente hiriéndolo en el pecho. A pesar de la gravedad del ataque, Reagan se recuperó rápidamente y utilizó el incidente para reforzar su imagen de líder fuerte. Mientras tanto, en Europa, la crisis del movimiento Solidaridad en Polonia llegó a un punto crítico. El gobierno comunista polaco, bajo presión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, declaró la ley marcial en diciembre de 1981 e intentó reprimir al sindicato opositor. Sin embargo, el movimiento no desapareció y su resistencia continuó socavando la influencia soviética en la región. En América Latina, el conflicto armado en El Salvador se intensificó. La Guerra Civil Salvadoreña, iniciada en 1980, enfrentó al gobierno de derecha respaldado por Estados Unidos contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En 1981, las masacres contra civiles y la intervención estadounidense con financiamiento militar marcaron uno de los capítulos más oscuros de la historia centroamericana. Pero 1981 no solo fue un año de guerras y conflictos, sino también de grandes hitos tecnológicos y científicos.
El 12 de abril, la NASA lanzó el transbordador espacial Columbia, marcando el inicio de una nueva era en la exploración espacial. Por primera vez, una nave reutilizable era enviada al espacio, lo que allanó con acento agudo el camino para futuras misiones orbitales y el desarrollo de la Estación Espacial Internacional. Mientras tanto, en el mundo de la música, se vivió un golpe devastador para la cultura pop. El 11 de mayo de 1981, el icónico músico de reggae Bob Marley falleció a los 36 años, víctima de un cáncer. Marley no solo dejó un legado musical inmortal, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia, espiritualidad y unidad para millones de personas en todo el mundo. Los años 1980 y 1981 marcaron el inicio de una década de profundos cambios. La Guerra Fría se intensificó, el Medio Oriente quedó sumido en el conflicto y la tecnología comenzó a avanzar a pasos agigantados. Reagan consolidó su liderazgo en los Estados Unidos, mientras que movimientos como Solidaridad en Polonia y la guerra en El Salvador demostraron que el mundo estaba lejos de la estabilidad. El año 1982 comenzó con una guerra que sacudió Sudamérica y captó la atención del mundo. El 2 de abril, Argentina invadió las Islas Malvinas, un territorio británico en el Atlántico Sur, desatando la Guerra de las Malvinas. El gobierno militar argentino, en medio de una crisis política y económica, decidió lanzar la ofensiva como una maniobra para ganar apoyo interno. Sin embargo, el Reino Unido, liderado por Margaret Thatcher, respondió con una intervención militar contundente. Durante 2 meses, las fuerzas argentinas y británicas se enfrentaron en una guerra aérea, naval y terrestre. El 14 de junio, las tropas británicas recuperaron las islas y la guerra terminó con la rendición argentina. La derrota debilitó aún más a la dictadura argentina, acelerando su caída en 1983, mientras que en el Reino Unido, Margaret Thatcher consolidó su liderazgo y ganó popularidad. Mientras tanto, en el escenario global, la Guerra Fría alcanzaba nuevos niveles de tensión. En noviembre de 1982, Yuri Andropov asumió el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tras la muerte de Leonid Brezhnev. Andropov, ex líder de la KGB, intentó revitalizar la economía soviética y endureció la postura del país contra Estados Unidos. Bajo su mandato, las relaciones con Occidente se enfriaron aún más y la carrera armamentista se intensificó. Pero 1982 también trajo avances culturales y tecnológicos. Michael Jackson lanzó el álbum Thriller en noviembre, convirtiéndose en el disco más vendido de la historia y llevando la música pop a una nueva dimensión. Además, en el ámbito cinematográfico, se estrenó E.T., el extraterrestre, de Steven Spielberg, una película que se convirtió en un fenómeno global y dejó una huella imborrable en la cultura popular. Si 1982 fue un año de conflictos y cambios políticos, 1983 no se quedó atrás. En octubre, el Caribe se convirtió en el centro de atención cuando Estados Unidos invadió Granada, una pequeña isla del Caribe, en la llamada Operación Furia Urgente. La intervención fue ordenada por Ronald Reagan después de que un golpe de Estado en Granada instalara un gobierno marxista. La invasión fue rápida y resultó en la restauración de un gobierno pro-occidental, pero generó críticas internacionales, especialmente de la Organización de las Naciones Unidas y países del Caribe. Ese mismo año, la crisis entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas llegó a un punto crítico con el derribo del vuelo 007 de Korean Airlines. El 1 de septiembre, un avión comercial surcoreano con 269 personas a bordo fue derribado por cazas soviéticos después de ingresar en el espacio aéreo soviético. Moscú afirmó que lo confundió con un avión espía estadounidense, pero el hecho generó una ola de indignación internacional y empeoró las relaciones entre ambas superpotencias. Mientras la tensión aumentaba, Reagan pronunció un discurso clave en marzo de 1983 en el que llamó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el «Imperio del Mal» y anunció la Iniciativa de Defensa Estratégica, también conocida como Star Wars. Este ambicioso proyecto buscaba desarrollar un sistema de defensa basado en láseres y satélites para interceptar misiles nucleares soviéticos, aunque muchos científicos lo consideraron inviable. El anuncio marcó un nuevo escalón en la carrera armamentista y reafirmó la postura agresiva de Estados Unidos contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
En el ámbito tecnológico, 1983 fue el año en que la compañía Microsoft lanzó la primera versión de su sistema operativo Windows, aunque su verdadero impacto llegaría más adelante. Por otro lado, el 17 de mayo se estableció el protocolo de comunicación TCP/IP, el cual sentó las bases para la creación de Internet tal como lo conocemos hoy. El año 1984 trajo cambios importantes en la política internacional. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yuri Andropov murió en febrero, y Konstantin Chernenko asumió como nuevo líder del país. Sin embargo, Chernenko estaba gravemente enfermo y su mandato fue breve. Mientras tanto, en Estados Unidos, Ronald Reagan fue reelegido presidente en una de las victorias electorales más contundentes de la historia, consolidando su política neoliberal y su postura dura contra el comunismo. El conflicto en Oriente Medio continuó con la guerra entre Irán e Irak, que en 1984 se intensificó con la Guerra de los Petroleros. Ambos países atacaron buques petroleros en el Golfo Pérsico, lo que llevó a una crisis energética global y aumentó la intervención de potencias extranjeras en la región. En el mundo del deporte, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 fueron boicoteados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países del bloque socialista, en respuesta al boicot occidental de los Juegos de Moscú 1980. A pesar de esto, las Olimpiadas fueron un éxito económico y marcaron el inicio de la era de los Juegos Olímpicos modernos financiados por grandes corporaciones. Ese mismo año, Apple lanzó la primera Macintosh, un hito en la informática personal que popularizó la interfaz gráfica y el uso del mouse. Su lanzamiento estuvo acompañado por el famoso anuncio, 1984, dirigido por Ridley Scott e inspirado en la novela de George Orwell, que presentó la computadora como un símbolo de libertad contra la opresión tecnológica. El año 1985 estuvo lleno de acontecimientos que marcaron el rumbo del mundo. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Konstantin Chernenko murió en marzo, y Mikhail Gorbachev asumió el liderazgo del país. Con apenas 54 años, Gorbachev representaba una nueva generación de líderes y rápidamente comenzó a implementar reformas para modernizar la economía y la política soviética. Ese mismo año, se llevó a cabo la Cumbre de Ginebra entre Gorbachev y Reagan, un encuentro que marcó el inicio de un acercamiento entre ambas potencias y el primer paso hacia el final de la Guerra Fría. Aunque no se alcanzaron acuerdos concretos, la reunión demostró que el diálogo era posible después de años de tensión extrema. Mientras tanto, en América Latina, México sufrió uno de los peores desastres naturales de su historia. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8,1 sacudió la Ciudad de México, dejando miles de muertos y causando daños catastróficos. La falta de respuesta del gobierno y la movilización espontánea de la sociedad civil cambiaron la política mexicana para siempre, debilitando al Partido Revolucionario Institucional y dando impulso a nuevos movimientos ciudadanos. El año 1985 también vio el lanzamiento de la primera versión de Windows, con el lanzamiento de Windows 1.0, aunque todavía no alcanzó el éxito que lograría en los años siguientes. El año 1986 comenzó con uno de los momentos más trágicos en la historia de la exploración espacial. El 28 de enero, el transbordador espacial Challenger explotó apenas 73 segundos después de su despegue, matando a los 7 tripulantes a bordo. Entre ellos estaba Krista McAuliffe, la primera maestra en viajar al espacio, cuyo sueño inspiraba a millones de estudiantes. La tragedia fue transmitida en vivo y conmocionó al mundo. La investigación posterior reveló que un fallo en los sellos de los propulsores de combustible sólido causó la explosión, lo que obligó a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio a suspender sus misiones durante casi 3 años. Pero si el desastre del Challenger marcó a la industria espacial, la catástrofe de Chernóbil se convirtió en el peor accidente nuclear de la historia. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, explotó durante una prueba de seguridad, liberando una nube radiactiva que afectó gran parte de Europa. La explosión y el incendio que siguió liberaron enormes cantidades de radiación, contaminando ciudades enteras y obligando a evacuar a más de 100,000 personas. La ciudad de Pripyat, cerca de la planta, se convirtió en un pueblo fantasma de la noche a la mañana.
El desastre fue manejado con secretismo por las autoridades soviéticas, que tardaron días en admitir la magnitud del accidente. La radiación provocó miles de muertes por cáncer en los años siguientes, y el área de exclusión alrededor de Chernóbil sigue siendo inhabitable hasta el día de hoy. Para Mikhail Gorbachov, el desastre de Chernóbil fue una prueba del fracaso del sistema soviético, lo que lo llevó a acelerar sus reformas políticas y económicas. Mientras la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas enfrentaba su peor crisis nuclear, en Estados Unidos el escándalo Irán Contra sacudió la administración de Ronald Reagan. Se reveló que el gobierno estadounidense había vendido armas secretamente a Irán, a pesar de que estaba prohibido por ley, y usó los fondos para financiar a los Contras, un grupo guerrillero de derecha que combatía al gobierno sandinista en Nicaragua. El escándalo se convirtió en una crisis política para la Casa Blanca, con audiencias en el Congreso que expusieron la operación ilegal y llevaron a la condena de varios oficiales del gobierno. Aunque Reagan negó su participación directa, su imagen se vio afectada, y la confianza en su administración se deterioró. Si 1986 fue un año de tragedias y escándalos, 1987 marcó el comienzo del derrumbe del bloque comunista. En junio, el presidente estadounidense Ronald Reagan viajó a Berlín Occidental y pronunció un discurso histórico frente al muro de Berlín, dirigiéndose directamente al líder soviético con la frase: «Señor Gorbachov, derribe este muro». El discurso fue un desafío directo a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y una muestra de que el mundo estaba cambiando. La Guerra Fría ya no era una lucha pareja. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba al borde del colapso económico y el sistema comunista comenzaba a resquebrajarse. Ese mismo año, se firmó el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, un acuerdo histórico entre Gorbachov y Reagan que eliminó miles de misiles nucleares de mediano alcance en Europa. Era la primera vez que ambas superpotencias acordaban reducir su arsenal nuclear en lugar de aumentarlo. Pero mientras el mundo parecía dirigirse hacia una nueva era de paz, el «lunes negro» sacudió la economía global. El 19 de octubre de 1987, la Bolsa de Valores de Nueva York sufrió la peor caída de su historia en un solo día, con una pérdida del 22,6%. El pánico se extendió a los mercados de todo el mundo, provocando una crisis financiera que tardó años en recuperarse. A pesar de la crisis económica, 1987 también fue un año clave para la cultura y la ciencia. Se estrenaron películas icónicas como Depredador y Robocop, mientras que en el mundo de la tecnología, se desarrolló el primer prototipo de la World Wide Web, que cambiaría para siempre la forma en que el mundo se comunica. El año 1988 fue un punto de inflexión en la política global. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mikhail Gorbachov impulsó sus reformas más audaces, promoviendo la perestroika, reestructuración económica, y la glasnost, apertura política. Estas reformas permitieron mayor libertad de expresión y apertura a la economía de mercado, pero también provocaron un descontento masivo en el país, debilitando aún más el sistema comunista. En los Estados Unidos, las elecciones presidenciales fueron dominadas por el sucesor de Ronald Reagan, George H.W. Bush, quien ganó con facilidad contra el demócrata Michael Dukakis. Bush prometió continuar con la política de Reagan y fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Mientras tanto, en América Latina, Augusto Pinochet sufrió un golpe político en Chile cuando perdió el plebiscito de 1988. Después de gobernar con mano dura desde 1973, Pinochet convocó un referéndum para decidir si continuaba en el poder hasta 1997. El pueblo chileno votó en contra, y su derrota marcó el inicio del retorno a la democracia en Chile. En el ámbito deportivo, los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 fueron los últimos en los que participaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Alemania Oriental como naciones separadas. El evento también estuvo marcado por el escándalo de dopaje de Ben Johnson, el velocista canadiense que ganó los 100 metros planos pero fue descalificado tras dar positivo por esteroides. El 1988 también fue testigo de una de las peores masacres en Medio Oriente, cuando un ataque químico en la ciudad kurda de Halabja, en Irak, mató a más de 5,000 personas. Este acto, ordenado por Saddam Hussein, fue parte de la represión contra los kurdos y demostró la brutalidad de su régimen.
Mientras el mundo se acercaba al final de la década, los signos del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eran cada vez más evidentes. Las reformas de Gorbachov no lograban mejorar la economía, y las repúblicas soviéticas comenzaban a exigir mayor autonomía. Llegamos a 1989, un año que cambió el rumbo del mundo para siempre. El comunismo colapsó en Europa del Este, la Guerra Fría entró en su fase final y la geopolítica global experimentó una transformación sin precedentes. Los eventos de este año marcaron el fin de una era y el inicio de un nuevo orden mundial. Vamos a recorrer los acontecimientos clave de 1989, el año de las revoluciones. El año comenzó con protestas en toda Europa del Este. Durante décadas, los regímenes comunistas habían gobernado con mano dura, pero las reformas de Mikhail Gorbachov en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la perestroika y la glasnost, inspiraron a los pueblos de la región a desafiar a sus gobiernos. En Polonia, el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Walesa, logró lo impensable: el gobierno comunista accedió a realizar elecciones parcialmente libres en junio. Fue un golpe al sistema socialista y un ejemplo que inspiró a otros países del bloque soviético. Pero si Polonia marcó el inicio del fin, Hungría fue el primer país en abrir las puertas al colapso del telón de acero. En mayo, el gobierno húngaro desmanteló la valla fronteriza con Austria, permitiendo que miles de ciudadanos de Alemania Oriental huyeran al occidente. Esto desató una crisis en la República Democrática Alemana, ya que su población comenzaba a desafiar la autoridad del régimen comunista. Mientras la tensión crecía en Europa del Este, China fue escenario de una brutal represión. En abril, miles de estudiantes comenzaron a manifestarse en la plaza de Tiananmen, en Beijing, exigiendo democracia y libertad de expresión. Durante semanas, el gobierno intentó negociar, pero el 3 y 4 de junio, el Ejército Popular de Liberación lanzó una represión masiva. Tanques y soldados abrieron fuego contra los manifestantes, matando a cientos o incluso miles de personas. Hasta el día de hoy, el gobierno chino censura cualquier referencia a este episodio. La imagen de un hombre solitario deteniendo una columna de tanques se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la opresión. Mientras tanto, en Europa del Este, la presión popular contra los regímenes comunistas seguía creciendo. En Alemania Oriental, el gobierno trató de mantener el control, pero la situación se volvió insostenible. Finalmente, el 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín cayó. Todo comenzó con una rueda de prensa mal organizada. El gobierno de Alemania Oriental anunció inesperadamente que los ciudadanos podrían viajar libremente a Occidente, pero sin aclarar que la medida no entraba en vigor de inmediato. La confusión llevó a miles de berlineses a congregarse en los puestos de control del muro. Los guardias fronterizos, abrumados, abrieron las puertas, y miles de personas cruzaron al Berlín occidental sin resistencia. Esa noche, los berlineses se subieron al muro, lo golpearon con martillos y lo comenzaron a destruir con sus propias manos. Fue una de las imágenes más icónicas del siglo XX, simbolizando la caída del comunismo en Europa. El colapso del muro de Berlín aceleró la disolución de los regímenes comunistas en otros países. En Checoslovaquia, la Revolución de Terciopelo llevó al fin del régimen comunista sin violencia, y Václav Havel, un antiguo disidente, se convirtió en presidente. En Rumanía, sin embargo, el fin del comunismo fue sangriento. El dictador Nicolae Ceausescu ordenó reprimir brutalmente las protestas en diciembre, pero perdió el control de la situación. El ejército se volvió en su contra, lo arrestó junto con su esposa Elena y, tras un juicio sumario, fueron ejecutados el 25 de diciembre. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Gorbachov intentó contener la ola de cambios, pero el sistema ya estaba en colapso. El imperio soviético se desmoronaba y el mundo se preparaba para un nuevo orden global. En América Latina, Estados Unidos invadió Panamá en diciembre de 1989 para capturar al dictador Manuel Noriega, acusado de narcotráfico. La operación fue un éxito militar para Washington, pero generó controversia por las víctimas civiles. El año 1989 fue el punto de quiebre que marcó el fin del siglo XX tal como lo conocíamos. La caída del muro de Berlín, las revoluciones en Europa del Este,
La masacre de Tiananmen y la invasión a Panamá fueron eventos que redefinieron la geopolítica global. La Guerra Fría estaba llegando a su fin y el mundo se preparaba para una nueva era. En el próximo episodio, entraremos en la década de los 90, donde el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cambiará para siempre la historia del mundo. Nos vemos en el siguiente capítulo.